Para realizar el laboratorio ángulos en un triángulo, vamos a necesitar papel de color o de construcción, un marcador o bolígrafo o lápiz grueso, una tijera, una regla para trazar segmentos y un transportador opcional para verificar medidas. Para la primera parte de este laboratorio vamos a encontrar la relación entre las medidas de los ángulos interiores de un triángulo y vamos a tomar una hoja de papel de color o de construcción, la doblamos por la mitad y sobre esta vamos a trazar un triángulo ABC con una regla. Este triángulo ABC puede ser de cualquier tipo, no importa la medida de sus ángulos o la medida de sus lados. Ahora con la tijera vamos a cortar por los segmentos que forman los lados del triángulo. Por esta razón fue que se acomodaron los nombres de cada uno de los vértices en el interior del triángulo para no perder su identificación. Al tener el papel doblado obtenemos dos copias del mismo triángulo, por lo tanto los nombres de cada vértice se van a repetir en el triángulo para tener dos copias. Ahora en la primera parte vamos a trazar en el papel de su libreta uno de estos triángulos, lo vamos a calquear. De igual forma lo identificamos en los vértices, ya puede ser en el exterior o en el interior del ángulo para identificar los vértices. Ahora en la parte de abajo del triángulo vamos a trazar una recta L de referencia. Esta recta L nos va a dar una imagen de cómo están relacionados los tres ángulos del triángulo ABC. Así que con las manos vamos a cortar los vértices del triángulo de esta manera para que podamos ver cuál es la parte correspondiente a la del ángulo, que está puntiaguda y que tiene la letra o el nombre del vértice. La hoja que sobra del área interior se puede descartar y vamos a tratar de colocar los tres vértices con sus vértices juntos, o tres ángulos con sus vértices juntos, de tal manera que cubran la parte de arriba de la recta. ¿Qué podemos notar? Que al acomodar los tres vértices de un triángulo juntos se acomodan para formar 180 grados, que es lo que mediría un ángulo llano que forma una recta. ¿A qué conclusión podemos llegar con respecto a la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Por lo tanto, si con el transportador sumamos la medida de los ángulos, hallamos las medidas, por ejemplo, el ángulo B mide 80 grados y el ángulo C mide 33 grados, ¿cuánto mediría el ángulo A? Pues sería 80 más 33 más la medida del ángulo A me va a dar 180 grados. Y con ese cálculo podemos determinar la medida del ángulo A. Por lo tanto, 80 más 33 será 113, que se le resta 180, así que el ángulo A va a medir 67 grados. En la segunda parte vamos a ver la relación entre el ángulo exterior de un triángulo y así que calqueamos el triángulo ABC. Ahora necesitamos formar un ángulo en el exterior. Así que vamos a continuar con un rayo que salga del vértice B
hacia el exterior y le vamos a dar nombre a un punto en ese rayo, punto P. Por lo tanto, el ángulo en el exterior sería el ángulo PBA. Vamos a ver qué relación tiene la medida de los ángulos y realizamos el mismo procedimiento de cortar los ángulos del triángulo ABC. Sin embargo, el ángulo B lo vamos a colocar en la posición dentro del triángulo. ¿Qué relación habrá con la medida del ángulo PBA con los ángulos AC? Si los acomodamos, vemos que corresponde al espacio angular del ángulo exterior, corresponde a las mismas, a la suma de las medidas de los ángulos AC. Así que si AC habíamos visto que medía 67 y el ángulo C mide 33, ¿cuánto sería la medida del ángulo PBA? La suma de 67 más 33.